¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Eres YouTube. Aquí estamos un día más en New Multiverse para hacer un eventillo. Como no nos voy a dejar tirados a pesar de muchas cosas que han pasado, muchos cambios que ha habido, pues vamos a encargarnos de hacer un eventillo que va a estar bastante guay, que es de horda, pero vamos a hacerlo un poquito interesante. Y en este caso, para hacerlo interesante, pues vamos a hacerlo con Nozarus, ¿vale? Así que bueno, voy a ver si compartimos el vídeo, ¿vale? Y a ver qué os parece. Porque la verdad es que hay ganas. Y hay una sorpresilla, ¿vale? Hay un Ozaru sorpresa que seguramente os mole bastante. Así que bueno, vamos a irlo preparando y a compartirlo para que todo el mundo pueda participar, pueda entrar y todo el rollito. Así que bueno, vamos. Abrimos YouTube, tardamos 2 segunditos, ¿vale? Y empezamos con el evento. Ya lo hemos anunciado en el servidor, en Discord, lo hemos anunciado en el juego, hemos dicho dónde estamos. Estamos, por si lo estáis viendo ahora, en Kokara, en el césped de Kokara, ¿vale? Así que bueno, estaros atentos y le damos candelita. A ver, un segundillo. Vamos aquí. A ver si me va, porque ya sabéis que cuando hago más cosas aparte del juego, va más lento. Vamos a irnos aquí y aquí en New Multiverse, que es donde estamos haciendo el eventillo, pues igual. Arroba. Y bueno, pues vamos a comenzar a ver qué les parece la guerra que les tengo preparada. Pues va a estar chulo. Estamos aquí con un montón de gente. Vamos a verles un segundillo, ¿vale? Vamos a verles. Tenemos aquí son unos valientes, la verdad. Tenemos a Chirivende, tenemos... Anda, mira, ¿quién está ahí? No, mejor ni de nombrar. Tenemos a varios, pero bueno, vamos a darle candela al eventillo, ¿vale? Así que lo primero nos escondemos y vamos a soltarle unas sorditas que sé que tienen ganas. Y lo primero que vamos a hacer es soltarles unos cuantos Ginjus de Goku, que sé que eso les va a molar. Mirad, voy a poner esto normal primero. Y ahora sí ponemos aquí esto. Y creo que con eso de momento van a apañarse bastante bien. Fijaos. Ahí se apañan con Goku Ginju. La verdad es que parece no, pero pega bastante, ¿eh? Y eso que no usa el Body Change. No sé si se me oye bien. Yo creo que sí se me irá bien. Vamos a ver, porque tampoco he puesto el vídeo en directo. Y me interesa ver si se nos oye bien. Vamos a ver. Si se nos oye guay. Vamos por aquí. Mientras esto se parte en la cara con los Gokus Ginju. Vamos a quitar esto que me está reproduciendo donde no debería. ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué pasa, Manuel? A ver, hemos empezado el eventillo. A ver si os mola. A ver. Vamos a darle unos cuantos. Ya sé que empezamos flojito, pero que no se asuste la gente. Porque es para que no se ponga demasiado nervioso. Vamos a meterle unos cuantos Goku, venga. A ver que me deje pinchado aquí. Por lo que sé, se me ha quedado tostado esto. Vamos a meter unos cuantos Gokus. A ver si les mola cuando crezca. Que se creen que no va a crecer. Ahí tenéis dos Gokus. Ahí tenemos a Aero que dice que qué tiernos, sí. Pero cuando crecen ya no son tan tiernos, ¿eh? Aquí está Manuel Evita viéndonos en el directo. No sé si os animaréis a jugarlo. Voy a ver si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, se me oye bien. Pues no sé si se animarán a jugarlo, pero bueno, que sepáis que tenemos aquí el ventillo que son gente muy maja. Desde aquí os mando un saludete bien enorme. Que me habéis apoyado todo este tiempo y eso lo tenemos en cuenta. Lo tengo en cuenta, mejor dicho. Que no somos muchos. Baby Yoda, Anselmo y yo. Quizás que los Gokus estos molan un poco.
Le están dando pal pelo a Son Tank, la verdad. Están dando una buena curra. Pero están ahí como un poquito alejados. Yo creo que vamos a tener que soltarles a algún Goku con el pecho palomo, a pecho descubierto, a ver qué hacen con este Goku. Mira, vamos por aquí. Aquí a estos. Mira, tenemos ahí a Videl. A ver, por aquí lo soltamos. ¿A qué os parece? Mira, mira. Tropa de Gokus. Les ha dado pa'l pelo, les han dado pa'l pelo. Ya voy a soltarlo por aquí. A ver qué se hacen los Gokus estos. Mira, dice Aero que ese no es tierno. Mira, mira, mira. Batallón de Gokus. Bueno, pues vamos a tener que soltar al maestro de Goku porque esto es un abuso, la verdad. Pobre Goku, que es un niño pequeño y le están dándola el pulpo. No puede ser. Mira, mira. Por ahí sale corriendo Elmo. Oh, ya han muerto dos. No, para repararlo tienen, la verdad, es que bastante cerca. ¡Hola! Tenéis un duende de tortuga por aquí con muy mala leche, mira. ¿Y dónde ha ido el duende de tortuga? Por la primera chica que ha visto. Sí que es un guarro. Mira cómo corre. El duende de tortuga. Oye, pues le están dando pa'l pelo. Aún no hemos empezado, ¿eh? Vamos a soltar una horda que les va a molar bastante, pero hay que hacerlo con cautela. Ahora entra Vita. Muy bien, pues entonces Eva y Manuel, os espero y les voy soltando poquitas cosas hasta que suelte la horda tocha. Os espero, hombre, que soy muy buena gente. Si no os espera a vosotros que estáis siempre ahí, ¿a quién voy a esperar? A este... a este no le voy a esperar. Que sí, hombre, esperamos a todos. Aquí hay que ser equitativo. Me están pidiendo vida. Curarles, curarles. Oye, pues la han matado. Mira, soltamos aquí un dragón. Tacatá. Este es un dragón sencillito, tampoco que sea nada del otro mundo. Lo que pasa es que este dragón está un poco en la parra, ¿no? Ah, y ahora ya se ha dado cuenta. No sé qué vida tendrá este dragón, si tendrá mucha o tendrá poca. No creo que tenga poca. Tiene bastante, es un ultra. Fijaos ahí, que está la película de Jurassic World, pues mira, metemos un pterodáctilo y estamos... ¿Qué pasa tu pampara Free Fire? Lo he dicho bien, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias por saludar. Estamos aquí en el eventillo de New Multiverse, iba a hacer otra cosilla, pero no he tenido tiempo, es que las cosas como son. No siempre se tiene tiempo para organizar lo que uno quiere. Pero os digo ya que estoy intentando organizar... Mira, lo voy a anunciar. Estoy intentando organizar un evento de bolas de dragón, ¿vale? Para dropear bolas de dragón. Un set entero. Así que bueno, veremos a ver si lo podemos hacer. A ver... Vamos a soltarle otros tantos. Vamos a soltar unos cuantos Mira. A ver qué hacen con Mira. ¿Lo matan fácil? A media. Vamos a soltarles unos pocos por aquí. Con Mira pueden, Con Mira pueden. He entrado a varios por ti. Bendiciones, bro. Pues muchas gracias. Bendiciones para ti. Me parece guay que entres al TVO. Mañana sale el vídeo de noticias, ¿vale? Y va a venir noticias bastante tochas. De todos los servidores. Así que no os perdéis el vídeo de mañana. Sale a las 9 de la mañana, pero bueno. Depende del horario que tengáis, pues una cosita u otra. Espero que sepáis. Mira, aquí tenemos a alguien. ¿Quién es? Junita, hola. Mira, aquí está Junita. A ver, que no nos ve. Mira, está todo esto volando. Muy mal. Venga, ¿qué hacéis? Mariquillas. A luchar. Mira, que han podido con Ginyu. Pues toma, otro. He tenido... Pues voy a soltar otro. Porque los veo muy fuertes.
¿Qué pasa, Junita? Ya te veo ahí, dándoles pa'l pelo. Os veo muy fuertes y... ¿Qué vamos a ver? Si os veo muy fuertes tengo que soltar más. Si no, no hay... No hay gracia. Oye, pues se defienden bastante bien. Este es un crack. Aquí le vamos a ver, en directo. Artis Marcial. Este que tiene la pinta de Goku mete buenas leches, ¿eh? Que se me queda tostado. Este mete buenas leches. Vale, vamos a ponerle que el round 1. Vamos a soltarle cositas, venga. Venga, aquí tenéis una Su-75, podéis cambiar por lo que os dé la gana. Mientras no me dejen soltar nada más, pues yo no puedo hacer nada más. Mira que lo intento, pero si no me dan más cosas que dropear, pues esto es lo que hay. Vamos a soltarle más cositas, venga. De estas también. A ver. Ahí van. Ahí van. Vamos con la segunda tanda de la ronda, en el que le vamos a meter unos bichejos más majos. Ya veréis. ¿Qué bichejos le vamos a meter? A ver si voy a meterle este. Este me gusta. Vamos a ver. Fijaos porque es un Saiyaman bien tocho. Oye, pues estos son bien tochos. Yo no sé si van a poder con ellos. Y como me gusta mucho el Goku pequeño, es que si no se nota, ¿verdad? Que me gusta mucho el Goku pequeño. Pues vamos a soltarle unos cuantos Gokus a pecho descubierto también. Fijaos, con la camiseta de albañil. Le falta el pañuelo 4 puntos. Me gusta porque se matan fácil, pero son un poco por culeros. ¡Ey! ¿Qué pasa, Albert? Bienvenido. Muchas gracias por pasarte por el Discord y por dejarme comentarios, tío. Anímate. Mira cómo le dan a los Goku al pelo. Los Goku van por ahí. A ver si podéis con ellos. Mira, mira, tropa de Gokus. La verdad es que los matan fácil. Pero me hacen mucha gracia. Mira, ahí sigue uno vivo. Oye, le están dando palpero. Mira, aquí tenemos a Mickey, que va con el traje de Freezer. Y a Aero les da también palpero. Mira, se han cargado a esto. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos a Evil Longwolf. Aquí que esto les va a gustar. Ahí tenéis, 9 perritos. Como mala leche. ¿Los matan fácil? Yo creo que no, ¿eh? Mira, ese se da corriendo. Le han seguido 500.000 perracos. Pues normal. Y soltamos unos duendes tortuga chiquititos. Venga, vamos a tomar unos tortugas chiquititos, que me hace mucha gracia. ¿Dónde está? Estaba Goku Kid. Tenía el duende tortuga por aquí. Aquí. Vamos a soltar estos. Por otro lado. Mira, ya van. Tropa de duendes tortuga. A dar para pelo. Me encanta el poder soltar chiquitazos que den por saco un poco. Mira, mira cómo van. Pasa que les huyen, pues se piensan, yo creo que tienen la misma fuerza que el grande, pero no, no. Son más fáciles de matar, fijo, qué poca vida tienen, mira. Tienen... Aquí están muertos.
Mira, por ahí van un puñado. ¿Pues los ha matado a todos? Ah, no, tienen 1900, no tienen nada. Ha soltado 3 pocos por ahí. Lunita, cuidado. Eres chica, te van a perseguir los Mugen Rossi porque es un pervertido. Mira, mira, mira. Parece esto la isla Tortuga en la que van todas a desovar. Fíjate, hay más caparazones aquí. Solo dan por saco. El duende Tortuga solo se encarga de dar por saco. Mira, hace poco hizo las paces con su amigo, con su enemigo mortal, que era Piccolo de Imao. Y le ha llamado para que le ayude a dar pal pelo. Mira, mira cómo van. Son un porrón, mira, mira, van en fila. De luego está bien organizado. En Namekia no saben lo que hace. Hola, pues los han reventado en pipas. Estoy preguntando a ver si me dejan la otra cosa. Quiero ver si me dejan dar más recompensas. No sé si me van a dejar. Me gustaría, pero bueno, ya sabemos. Mira, ¿han podido con todos? Han podido con todos, oye. Tan fuertes. Pues vamos a soltarles en este caso un Ricom que los va a distraer un poquito. Venga. A Ricom ya le había echado, ¿no? Unos cuantos radios. Se los radios pegan un poquito más fuerte, ¿eh? Aunque bueno, también se hacen con ellos. Jolín, chaval, que si se hacen con ellos. Fíjate, Junita se están cargando de todos. ¿Los han matado? Vale, pues vamos a darles cositas, venga. Vamos a darle Celestial Q, que eso le gusta. Eso les mola, así que le vamos a dar Celestial Q. Y le vamos a dar unas Dogivals, que también les molan bastante. Les molan bastante. Ahí tenéis unas Dogivals. Ya están diciendo GM Dogival. Nos doy unas Dogivals. Me voy a pasar 3 pueblos, que voy a dar un puñado. Que no seáis avariciosos, ¿eh? Tenéis Dogival ahí para aburrir. Y ahora viene lo duro. Viene la ronda de gorilacos. A ver dónde se había puesto. Aquí. Vale, vamos a ver. Mejor. Ahora sí. Vamos a meterle unos cuantos gorilas. Hay que hacer contacto con gorilas. Oye, ¿los matarán rápido? Mira que sí. Madre mía, nos han matado en pispás, ¿eh? No puede ser. Vamos a ver si con Gohan sois igual de duros. Ya se han cabreado los gorilas, mira, mira. El que le están dando, sin duda le están dando al cuco. Pero los matan rápido, ¿eh? Vamos a ver si podéis con Vegeta Gorila, hombre.
Esto ya es otro cantar. No, no, les matan en un pispás. Esto no lo sabían los Saiyans. Que van a venir a la Tierra y les iban a crujir antes de transformarse. Bueno, pues nada, vamos con un Nappa. Va a aparecer de sorpresa aquí, que esté muy lejos. Tenéis unos cuantos gorilas todos. Madre mía, si es que los dais faltera en un pispás. Esto no puede ser. Tienen que llamar a su amigo el Cachas. Toma. A ver qué hacéis con este. ¿Por qué huye este gorila? Ha sido a cascar a uno. Vamos a ver qué tal se la pasta. Y mientras pues le soltamos. ¿Qué le podemos soltar? ¿Qué queréis que le soltemos? ¿Qué monstruo queréis que le soltemos? Aquí, a petición. Podemos soltar una momia gigante. Venga. No lo han matado aún, ¿no? Ah, sí lo han matado. Jolly, macho, están cachas, ¿eh? Pues ala. Como estáis fuertes. ¡Joga! Así podéis con estos. Estos ya son más. Mira, mira, ahora sí que... Vamos a darles un planito que les vean. Vamos a ver a la gente. Aero está ahí. Dándolo todo. Y sacarme encima una ardilla, pobre ardilla. Tenemos a Loki's High, a Preta, a Balong, Sundel Dream, Junita, Artis Marcial, a Cleric. Tenemos a Mickey y a alguien que le está dando palpel aquí en el dentro, que es Elvio FX. Aquí tenemos a Elvio, que es un valiente. Además es un niño, ¿eh? Y aquí a Sontang, que acaba de morir, por cierto. Mira, mira, se han cabreado. Los gorilas, madre mía, que están pegando y están dando al pulpo. Deberían actualizar, nos dice para Free Fire. Deberían actualizar de una vez el tratar de poner variedad para que no muera el server. Traer, ¿qué hace? Variedad. ¿A qué te refieres tu Pampara? Exactamente. ¿Variedad en qué sentido? Porque las sugerencias que tengáis, decírmelas y os las traslado sin ningún problema. Quieren que tiremos un cel. Yo no sé si vamos a tirarles un cel, porque yo creo que lo que viene del cel es el dropeo. Mira, mira, pedrada. Nada, con los gorilas no se atreven, ¿eh? Madre mía. Estos son muchos, me he pasado. Son muchos gorilas. Si necesitáis ayuda, los reventamos. ¿Cuántos os quedan? Si os quedan 3, 4, 5. ¡Ay, ¡buah! Que se va a la ciudad. Este va a causar el caos en la ciudad. Mira, este lo vamos a matar, ¿no? Mira, ya vuelve. Menos mal. Está librado, gorilón. Evita, si ves que son muchos, dímelo. Hacemos un purgue. Son demasiados. Lo que no entiendo es por qué no pegan a Purple. Esto es raro. A este no le pegan. Ya, vamos a hacerles un purgue porque si no... Me va a morir. Mira, ya ha muerto 1 y 2. Y quedan exactamente estos 2. Venga, a ver si os hacéis de sufrir a estos 2. Se nos escapa un mono. ¿Cómo queréis que tire un cel? Por ejemplo, dice Tumba para un Fire. Digo Free Fire. Farmeo para conseguir cosas Dungeon, transformaciones diferentes. Estate atento al vídeo de mañana porque vamos a decir bastantes cositas que se están trasladando de los fans. Vamos a meter un purge porque esto no se hacen con estos. Ni de Blas, mira. Muertos.
A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Un cel? Venga, os meto un cel. A ver. Venga, vamos a meterles regalitos. Vamos a meterles una Silver Box, que eso está muy bien. Vale, a coger, mira. Unas cuantas Silver Box os he soltado. Venga, os voy a dejar una máscara de Bleach. No se la cogen a lo loco. No ven ni lo que están cogiendo. Arramplan ahí con todo lo que hay. Venga, y otra ronda de Dogivals. ¿Queréis otra ronda de Dogivals? Ya, tu pampara dice que de hacer uno o dos eventos por semana. A ver, la intención yo tengo de hacer un tipo de eventos distintos a las hordas. Las hordas me parecen un poquillo lineales. Hola, Peta. Que dice hola en el juego. Me parecen un poco lineales. Entonces me gusta más el hecho de hacer algún evento curioso, como hicimos el de Cell Games o el de la Avenida de los Saiyans. Pero me tienen que permitir dar ciertas cosas, si no, no podré. A ver, bueno, vamos a hacer lo que me están pidiendo. Venga, vamos a darles un poquito más de guerra. Ronda. A ver, final round. Start. 1 y 2, toma. ¿Os gusta hacer X? Pues hacer X. A ver si os hacéis con 2 CLX. ¿Qué pasa, Kakaroto? ¡Hey! Bienvenido, Kakaroto. Muchas gracias, tío. Bienvenido al canal, por cierto. Pues estamos aquí en el eventillo de New Multiverse y ya os digo que mi intención es hacer unos eventos distintos que tengan que ver con la historia de Dragon Ball. En el anterior evento que intentamos hacer de Freezer, pues se montó la de Sakinchin, se montó la de Dios aquí, hubo gente en contra, gente que se quejó, hubo baneos, hubo de todo. Hubo cosas maravillosas y cosas horribles. Así que la persona que haga un evento de ese tipo, pues explicaré las cosas 1000 veces para que nadie se moleste. Pero tengo intención de hacer otros eventos. El de las búsquedas de las bolas de dragón lo quiero hacer, ¿vale? Pero tengo que organizarlo. Así que a ver si me dejan darlo primero set de bola de dragón. Porque la intención es que vayáis a buscar las bolas de dragón a localizaciones concretas y solo se podrá ir volando. Nada de teleport. El que haga teleport se queda sin premio. Y el que consiga llegar a las 7, el que se consiga llegar primero a una localización, se lleva una bola de dragón. Así de simple. Y cuando tenga las 7, pues para ti las 7. Con el CLX no se hacen, ¿eh? Esto ya es más duro. No sé, he visto la película, yo no la he visto. ¡Ah, que eres Code! ¿Qué pasa, Code? Oye, escríbeme, tío. ¿Puedo dar algo más? Code. Code. Code, amigo mío. Dime si puedo dar algo más, que esta gente me pide más cosas. Ya sé que no se puede dar de todo, pero oye, si puedo darles de U80, pues estaría bien. Porque de U75 ya como que están un poco pasadas de moda. Escríbeme al Discord y me lo dices, Code. Mira, se han cargado el CLX, venga. Voy a meter otros 2. Ahí tenéis. ¿Qué os pensáis que va a ser tan fácil? Y para que no os relajéis, os voy a meter unos cuantos de los que me han dado, que son unos cuantos caspastragos de estos. Dragones casposos, vamos. Vamos a meter uno, venga, solo uno. Para ser más divertido. Este va volando.
Te ha matado un mono, Manuel. No me digas que te ha matado un mono. Joder, amigo mío. Así que me deja darles cositas, que no lo sé yo. Eso es, efectivamente, te lo está diciendo Code, Pampara. Dice Manuel, el mono pitufo era azul. Sí, Pampara, mírate el vídeo de la semana pasada. Ahí hice un avance de lo que va a ser el New Multiverse 2.0. Nuevas transformaciones. Va a traer muchas cositas. Te recomiendo que le eches un vistacillo porque te va a llamar mucho la atención. Y el 2.0 viene fuerte. Será para el año que viene, al 2023, pero yo te digo que va a estar muy guay. Mira, se ha encargado un Cell. Jolín, se ha encargado los dos. Es más duro el... Ah, no, se han cargado. Sí, sí, se lo han cargado. Kakaroto, Kobe, escríbeme al Discord, déjame... Léeme en el Discord, a ver si puedo dar algo más aparte de la Su-75, porque como son ya de U80, llevamos mucho tiempo con el U80, quizás se pueda dar U80, no lo sé. Mira, se han cargado al Cell. Qué mamones, pues toma otro dragón. Os creéis muy duros, ¿eh? ¿Sabéis qué voy a mandar? Lo sabéis. Sabéis lo que os voy a dar, porque soy así de tocapelotas. ¿Dónde está? Este. Mira, mira, mira. ¿Habéis pensado que iba a desaparecer Goku niño? No, no, de eso nada. Aquí vais a tener más. Que no hace nada, pero me parece desalado. Jolín, es que lo revientan. Mira, mira, darle para... Oh, no han llegado ni a dar un puñetazo. A ver, Vampara, es que yo ahora mismo estoy en mi multiverse, pero sabes que hacemos de todos los servidores de BO. Entonces, mañana sale el vídeo. Yo te recomiendo que mañana eches un vistazo al vídeo que va a salir, porque va a estar chulo. Y te cuento un montón de novedades. Pongo por aquí. Y para el que se piensa que esto es sencillo, vamos a ponerle un don de tortuga por aquí. Mirad, mirad. Mira, el Goku se ha ido a mear ahí. Bueno, este Goku se ha quedado empanado. Ah, mira, ya se ha dado cuenta. Gracias, Kakaroto, Code, que me enviará el cliente para que lo pruebe unos días. Atención, porque esto es exclusiva. En 2023 sale New Multiverse 2.0, pero gracias a Code, o Kakaroto como le estáis viendo ahora en el chat, voy a poder probarlo antes, ¿vale? Así que en unos días me pasarán el cliente y podré hacer directo. Eso es una notición, me encanta. Muchas gracias, Code. Eso me parece maravilloso. ¿Qué dices, Manuel? Así que, Pampara, verás lo que es el New Multiverse 2.0, lo verás en breve. ¿Vale? Vamos a ver, le vamos a soltar unas ranas, que las ranas a mí me gustan. Cuando se hayan hecho con Goku, pues Goku la verdad es que pega duro. Pero mira, es que tenemos a estos que están muy relajados por aquí. Y no me parece bien. Bueno, no, Preta está muerto, pobrecillo. O pobrecilla. OnlyFan, me dice Manuel. Rana por aquí. ¿Y quién es este? Mickey. Freezer no se achanta ante nada, y menos ante una rana. Uy, no te caigas. Parece que hacéis con las dos ranas. ¡Ostras! ¿Se las han cargado un pispás? No me lo creo.
¿Dónde está mi Ginyu Rana? Aquí. Hombre, esto no puede ser. Sois demasiado fuertes. Venga, vamos a soltar uno de cada, mira. ¿Qué has traído? Perfecto, tío. Cuanta más gente traigas, mucho mejor. Mira. Rana por aquí. Momia por acá. Primera forma. Vamos a meter un zarro azul. Y ya esta es la ronda final, así que... Y os meto un cel. Un cel. Y un Dodoria. A ver. A ver qué hacéis con todos estos. Aquí ya está la horda de los monstruos. Esto parece Halloween. 10 goles, 10 monos azules y corren por patas seguro. 10 goles. Es el corrector, que sí, Manuel. Mira, tienes un Ozaru. Tienes aquí el batallón de los monstruos. Ya voy a meter un Saibaman también de esos que me han gustado. El Saibaman ese me ha gustado un montón. ¿Dónde estás? Aquí. Por aquí está. Toma. A ver, ya tenéis aquí 3 bichos duros. Si matáis a estos, os lleváis muchas cositas bonitas. Y ahora tenemos aquí 3 pedazos de monstruos que lo flipas. Tenemos al Ozaru azul, a CLX. No, y tenemos un Namekiano en Gallumbos. Ah, no. Que lleva camiseta verde. Y a un Saibaman con armadura. Sí, es verdad, Eva. A mí me pasa igual. El corrector a veces me pone unas cosas. Y dices, ¿de dónde sacas esas palabras? Venga, vamos. Venga, no. ¿Para qué no os quejéis? ¿Dónde está mi amigo? Venga. Falta un monstruo aquí importante. Es que no tengo el de Bacteria, si no he metido en Bacteria. Pero aquí tenéis un Kraken también. Ya creo que con estos está bien hecha la ronda. Si os hacéis con estos, os doy un porrón de cosas. De Waguscoin y demás. Goku rosas. Un Black Goku. Oye, ¿se han cargado ya el mono? Sí, pero no le veo. Y no es más bajito que estos. Ahí tenemos a Yunita. ¡Hola, Yunita! Pues al final ha venido gente, ¿eh? Pues Manuel, no lo sé. La verdad yo te diría que... Que de momento el Cell... El Cell yo creo que el Cell o el mono azul. Mira, se han cargado al Saiyaman. Solo les queda Kraken. Y mira cómo le baja la vida. Se han puesto el Kaioken. La mayoría ya les están dando bien para el pelo. Tendría que soltar un par de pescados de esos, pero no se puede. Así que vamos a soltarles regalitos bonitos. A ver. ¿Le ha metido ya para el pelo al pulpo? No, pero oye, estáis currando todos a la vez. Es un poco abusones. Pobre Kraken, por eso las parties de la Dungeon son solo de 4. Madre mía. Pues nada, vamos a decirles... Sí, estoy invisible. Event finish. Y nos vamos a mostrar. Son cuantos regalitos. ¿Qué más os voy a dar? Venga, más de estas que sé que también me molan. Dragon Ball para los nuevos. Sí que siempre me pedí lo mismo. Sois un poco pedigüeños, pero es que yo no puedo... Yo no puedo darle a Dragon Ball sin permiso.
Lo divertido es farmearlo. Como está diciendo tu Pampara Free Fire, no esperéis a los eventos para farmear. Mira cómo me están pidiendo pendientes. Sí, sí, mis pelotas los pendientes. Que luego me busco líos. Venga, voy a soltar una celestial QV. Y bueno, como sé que sois unos ludópatas empedernidos, pues os vuelto unas cuantas Wago Coins. Mira, son tan arramplosos, si se puede, si esa palabra existe, que no da tiempo a que caigan los ítems y ya los están cogiendo. En la máquina de juego tienen cosas muy chulas, así que os pueden tocar al Dragon Ball. Ya más no os puedo soltar, está prohibidísimo. Os puedo soltar. A ver, ¿qué me dejan? No puedo soltar nada más. Torimas, no sé lo que es. Les podía soltar el doji de Krillin. A ver qué me dicen. Oye, Kakaroto, ¿puedo soltar el doji de Krillin? Escríbeme aquí. ¿Sabes cuál te digo? El doji de Krillin. El que es amarillo así, muy sencillito. ¿Me dejas soltárselo para que tengan también el doji de Krillin? Así... Earring no. Elvio no. Pendientes no. Vamos a ver si me dejan o no me dejan. Kakaroto, ¿me dejas? Code, ¿me dejas? ¿No me dejas? Si no, suelto otra WoW Coin y se acabó. Si me dejas, chachi. Pues ala, mira. A ver. Esto es, ¿cómo era? Create loot. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner, yo que sé, a poner 50. Vamos a avisarles porque si no esta gente coge todo. A ver. A ver, suelto 50, venga, 50, porque si no luego se peta el inventario de dojis. Es como que Goku GT. Si yo no quiero Goku GT. Add item, no, créate look. Madre mía. ¿Dónde no me deja? No me digas que me da el mío. Ah, vale, que sustituisteis el de... Ah, amigo, habéis sustituido el de Goku GT por el de Krillin. Vamos a ver, pues venga. En vez de ese... ¿No lo tengo aquí? Pues nada, voy a tener que soltar el de Goku GT y se acabó. El de Freezer Gold no creo que me dejen. A ver. Kakaroto, ¿me dejas lanzar, dropear el doji de Freezer Gold? A ver qué me dicen. Si me dicen que sí, os dropeo el de Freezer Gold. Tenemos que ver si me dejan. Si no me dejan, pues se acabó. Y aquí paz y después gloria. ¿Qué me dices, Kakaroto? ¿Puedo o no puedo dropear el traje de Freezer Gold? Tú me dirás.
Una única vez. Vale, pues tenemos que darle las gracias a Code porque nos va a dejar dropear el traje de Freezer Gold. Así que hay que darle las gracias. Es algo especial, nuevo, ¿vale? Y vamos a ponerle 50. Vale. Tengo que echar el cuerpo también. A ver, ¿dónde está? Pues la cabeza es una cosa y el cuerpo es otra. Así que bueno, venga, vamos a dejarlos. Gracias, muchas gracias, Code. Arroba, create, loot. Venga, ya no suelto más. Ya con esto, ya no os quejéis. Ahí tenéis, el cafito de Freezer. Madre mía, pero no sois tan hinchos, hombre. Que os he dicho que iba a dropear un doji. Ah, no, Freezer Gold. Bueno, pues os aguantáis. Yo quedé con eso. Dime, Eva. Ah, que es el Final Four, perdóname. Venga, no os quejéis. Es la primera forma por error. Aquí está, venga. Pero ya no os quejéis, ¿eh? Que Code nos ha dejado y no quiero que me la liéis y que la gente se acabe mosqueando. Venga. Venga, toma. Os suelto 2 tandas y se acabó. Ya no más. Que sois muy avariciosos. Es que tú fíjate, la gente. Así no se puede. Si en vez de coger las cosas normales, las cogéis como si fueran todas para vosotros. Bueno, ahí tenéis el gol. Ya no os quejéis más. Ya la arroba. ¿Ves? Event finish. Evento terminado. Gracias a todos. De Gold Freezer. Say thanks. Give thanks to Code. Darle las gracias a Code por el doji de Gold Freezer. Vale, ya está. Se acabó. Espero que os haya molado. Mira, aquí tenemos a un cabezoncillo. Si es que luego os gusta Gold Freezer y a mí es de las transformaciones que menos me gusta. A mí me gusta más el original, sinceramente. Pero bueno, si os gusta a vosotros, pues ser felices. Así que bueno, hasta aquí el evento de hoy. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Gracias, Kakaroto. A ver, Kakaroto, dice Kakaroto que si no quiero hablar un poco más sobre las noticias que envié sobre 2.0. Te cuento, el vídeo lo hicimos en su momento, el vídeo de las 2.0. Pero bueno, mira, ya que estamos en directo, los vamos a comentar. ¿Queréis que lo comentemos? Venga, lo comentamos. Ya que estamos aquí y me queda tiempo, vamos a comentarlo brevemente. ¿Vale? Os voy a contar un poquito las cositas que van a traer del 2.0, porque vienen bastantes cositas guapas. Vamos a rebobinar un poquito en la conversación, porque hemos hablado mucho, Code y yo. ¿Verdad, Code? Hemos hablado un montón y tengo que rebobinar para encontrarme las noticias, ¿vale? Así que bueno, vamos a rebobinar. Venga, necesitamos ver dónde estaba todo. Vale, os cuento. Una de las cosas grandes que viene para el 2.0, el New Multiverse 2.0, va a ser la transformación de Super Saiyan 2. Bueno, yo creo que no os enseñé los vídeos. ¿Os parece que os enseñemos los vídeos de la transformación? Venga, a ver si se pueden ver. Si me deja enseñarlo, os lo enseño. Porque es que el vídeo la verdad es que me va un poco mal. No sé si me abre. Venga, vamos a ver. Aquí está, aquí se ve bien. Vale, pues lo voy a enseñar. Venga, os voy a enseñar la transformación. Mira, me están dando party. No, duel no, gracias. Oye, los namekianos con el gorro ese mola. Vamos a ver si podemos hacer una cosita. Captura de ventana y cogemos... ¿Dónde estás? ¿Estamos en Chrome? ¿Esto es Chrome? Sí. Vamos a ver si se ve.
Ahí está. Vale, pues os voy a enseñar la transformación del Saiyan 2 en exclusivo, ¿vale? Esto es de New Multiverse 2.0. Ahí está el volumen, pues si no... Uy, pues si meto volumen se me oye encima. Ahí le tenéis. Esta es la transformación 2.0. Os digo, la transformación es Saiyan 2. O sea, no es que digamos, van a sacar y no han sacado y dirán en un futuro. No, no. Aquí lo tenéis. Lo que pasa es que se ve un poquillo borroso. Pero lo estáis viendo, no es mentira, ¿vale? Es la transformación a Saiyan 2. Creo que ahora se aclara un poquito la vista. Si no, os enseño luego otro vídeo donde se va a ver bastante bien. Ahí ya va aclarando, vale. Tenéis Super Saiyan 1 y Super Saiyan 2. Vais a tener las dos transformaciones. Y además se consigue el Saiyan 1 a nivel 30, gracias, y con subir a nivel 30 no hace falta la Dragon Ball, y el Saiyan 2 a nivel 50, lo cual nos va a dar más accesibilidad a la hora de conseguir el Super Saiyan. No vamos a tener que estar farmeando bolas de dragón tanto tiempo. Que mucha gente decía, joven, es que no consigo las bolas de dragón ni a de 3. Lo sé, que cuesta conseguir las bolas de dragón. Fijaos, a ver si podemos poner otro vídeo porque en otro salía mejor. Aquí tenéis que, veis que solo con el nivel se habilita el Saiyan. No tenéis que conseguir bola de dragón, en la subida a nivel 30, tienes la posibilidad de hacerte adulto, de conseguir el vuelo y de conseguir con skill points el Super Saiyan 1, ¿vale? Además lo veis que es el Super Saiyan 1 que funciona, que no tiene ningún intríngulis, no tiene misterio. ¿Veis? Super Saiyan 1, además un toquecillo más chula la transformación. Vamos a ver, ¿qué más os puedo enseñar? Mira, a ver si os puedo enseñar el otro, porque la verdad es que este se ve un poquillo borroso, pero os voy a enseñar otro que se ve mucho mejor. Vamos a buscarlo aquí en el Discord. Este. Es que el primero no se me ve, no sé por qué no se ve el primero. Ah, vale, ya lo he visto. Aquí estás. Aquí estás. Aquí lo vais a ver el Saiyan 2. ¿Vale? Sí, eso es lo que le estoy comentando. Code, que es el Super Saiyan sin el Shenlong. Venga, ya os voy a enseñar el otro, ¿vale? El Super Saiyan 2. Os lo voy a enseñar. Esto llega para el 2023, aunque, como bien ha dicho nuestro amigo Code, en breve voy a poder testear la versión 2.0. Así que, fijaos, este es el Super Saiyan 2. ¿Vale? Tenemos las dos transformaciones, Super Saiyan 1 y Super Saiyan 2. Se consiguen con skill points. Ya se acabó el conseguir la bola de dragón para conseguir las transformaciones. Fijaos, tiene el Super Saiyan 1, que está muy chulo. Fijaos en los stats, cómo sube el ataque, el hit rate y demás. Y como veréis que ahora tiene la transformación. Vale, se quita la transformación y vamos a ver la segunda. ¿Veis? Super Saiyan 1 y ahora Super Saiyan 2. No, ¿se ha puesto el 1 o se ha puesto el 2? Se ha puesto el 2, yo creo. Sí. Bueno, pues la habéis visto. Esa es una de las cositas de la novedad que vamos a tener de la versión 2.0, ¿vale? ¿Estáis viendo ahí mi Chrome? ¿Qué os pasa? ¿Dónde está el juego? Ahí va, se me ha cerrado el Dragon Ball, ¿no? Se me ha cerrado el Dragon Ball. Me cago en la leche. Bueno, pues me veis a mí la cara y os pongo algo del Discord. ¿Qué más? ¿Qué más? Me comentaron lo del Saiyan 2, tal. Bueno, también es que, a ver, no quiero anticipar noticias de lo que voy a comentar mañana. Pero comentamos, estuve hablando con Code, la verdad, y le dije que estaría chulo que hicieran un peinado, ¿vale? De peinado, ¿no? Poner al barbero en el juego, ¿vale? Lo que es al barbero, no poner Doggy, sino poner el barbero y que pusieran el barbero que fuera con todos los peinados nuevos. Los que tienen otros servidores, por ejemplo, algunos los tienen, pues que lo metan también. Y que metan entre ellos uno que no tiene ninguno, y sería el de Raditz. Si meten el peinado de Raditz en el barbero por decirlo así, es decir, cuando creas el personaje puedes elegir el pelo de Raditz, va a estar muy chulo porque cuando te transformes en Saiyans va a parecer que es el Saiyan 3. Y lo hablé con Kobe, con Kagaroto, y me dijo que sí. Aparte luego hay otra cosita que van a meter, y esto lo comentamos en el vídeo anterior, que quieren que todas las razas tengan... Vamos a quitar el sonido que no quiero que me metan copyright. Van a meter el teletransporte para todas las razas. O sea, el Sukanito, ¿vale? El teletransporte instantáneo. O sea, no vas a tener que tener una clase u otra, una raza de humano, sino que vas a poder hacerlo todo directamente con cualquier raza. No sé si me está viendo. Entiendo que sí.
está oyendo. Espera, se me ha ido. ¡Fuera! Yo no quiero que se me oiga. La música me mete en copyright en YouTube. Ya estamos. Vale, pues lo que decía. Que os van a meter... Me dice la transformación se está desarrollando, ¿vale? No está terminado, obviamente. Estamos en junio. Hasta 2023 queda tiempo para que lo desarrollen todo, para que lo adapten. Y lo que decía, el pelo de Raditz, si lo meten, va a estar muy chulo. Porque cuando os transforméis en Super Saiyan, pues vais a poder estar en estado de Super Saiyan 3. Aunque no sea así, ¿vale? Aunque no sea poderoso el Saiyan 3, pero sí. También el Kaioken lo van a meter a nivel 15, lo cual va a ayudar bastante a levear y a hacer algunas de las misiones, porque hasta ahora era en nivel 40, ¿vale? En cuanto a mapa, será el mismo, ¿vale? Quieren colocar en un futuro, lo que os he dicho, el teleporte para todas las razas. Y bueno, pues de momento eso es lo que os puedo anticipar, porque es que en las próximas semanas vienen un par de detallitos chulos, pero no quiero hacer spoiler, porque hago el vídeo mañana. Code, mañana tengo el vídeo de noticias en el que saco las cositas que me habéis comentado, las dos cositas que me comentasteis. A ver, ¿qué me decís? ¿Alguna preguntilla? ¿Queréis que esta... A ver, mira, antes que eso, Pampara, no preguntes, Pampara, escucha. Si queréis, esta semana hacemos el tercer volumen de preguntas y respuestas de Dragon Ball Online, ¿vale? Incluiremos de todos los Dragon Ball. O sea que podréis preguntar de cualquiera. Bueno, eso coméntaselo en el de Books. Lo que dices de los gremios, coméntaselo en el de Books, porque seguramente te puede echar una mano. Pero que lo dicho, si queréis hacemos esta semanita un preguntas y respuestas. Os lo dejo ahí, si queréis escribirme en el Discord y lo hablamos. Y nada, hacemos un consenso y además meteré también otros servidores, como hago siempre, de todos los servidores. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberos pasado. Fijaos que están todos al lado los namekianos con el traje de Freezer. Así que bueno, que poquito más. Que muchas gracias por pasaros. Que no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Y que nos vemos esta semanita, como os he dicho. Mañana vídeo. No os olvidéis. Un solo DT. Chao, chao. Sí, Eva. Más adelante pondrán la raza de Freezer. Ya lo comentamos en su momento. O no sé si van a poner. Eso no lo sé. Pero la raza de Freezer es complicado. Lo dicho, nos vemos esta semanita. Que no me callo. Un saludo, chao.